se abre esta solemne sección académica que es la de recepción como académico numerario del electo ilustrísimo señor don Óscar Martín Castro en la sesión de música de esta Real Corporación. Como presidente de la Academia, tanto a las autoridades que hoy nos acompañan como a los excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, así como al público asistente, les quiero dar la bienvenida a esta institución que es realmente la Casa de las Artes y de la Cultura de Sevilla. Y dicho esto, siguiendo un poco el protocolo secular que se estableció para este tipo de actos, vamos a darle la palabra al ilustrísimo señor don Fernando Fernández Gómez para que proceda a la lectura del extracto del acta de elección celebrado en el pleno correspondiente de esta Real Academia. Don Fernando, cuando guste. Según consta en el libro de actas correspondiente, en el pleno electoral celebrado el día 13 de mayo del año 2025, resultó elegido académico numerario de esta Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, el ilustrísimo señor don Óscar Martín Castro, en atención a los méritos contraídos por su trayectoria como concertista de piano, desarrollada tanto en Sevilla como en relevantes escenarios nacionales e internacionales, por su constante labor de difusión e interpretación del repertorio pianístico y por su prolongada dedicación en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, contribuyendo a la formación artística de sucesivas generaciones de intérpretes. Fue presentado por los ilustrísimos señores académicos numerarios don Juan Rodríguez Romero, don Juan García Rodríguez y don Pedro Sánchez Núñez. Ocupará el sillón número 18, que anteriormente perteneciera al ilustrísimo señor don Ignacio Otero Nieto, de todo lo cual, como secretario general, doy fe. Sevilla, 10 de febrero de 2026. Tenga la bondad de tomar asiento. A continuación, tendrá lugar la lectura del discurso de recepción por parte del ilustrísimo señor don Óscar Martín Castro, titulado La música culta frente al mundo moderno, el camino hacia la incomunicación. Cuando tenga bien, por favor. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, familiares y amigos, antes de entrar en el contenido de este discurso, permítanme decir que estar hoy aquí tiene para mí un valor muy especial. Me presento en esta academia con plena conciencia de la responsabilidad que asumo y desde la emoción de hacerlo en la misma ciudad en la que nací, aprendí a escuchar el mundo y a sentirlo, con el deseo de estar a la altura de una institución que hace ya muchos años me abrió sus puertas y me ofreció su amistad, y con un sincero sentimiento de gratitud y de respeto que deseo concretar de manera particular en la persona del ilustrísimo señor don Juan Rodríguez Romero, por su magisterio y por haberme concedido la honra de proponerme para formar parte de esta casa. La música culta frente al mundo moderno, el camino hacia la incomunicación. Quisiera comenzar estas palabras desde una inquietud que, lejos de haber encontrado respuestas definitivas con el paso del tiempo, se ha ido haciendo cada vez más compleja desde mis primeros años de inmersión en ese espacio vital, extenso y complejo que solemos llamar música culta.
Hablo desde la experiencia de quien ha dedicado su vida y su tiempo a la música como intérprete y como oyente, desde una posición que no es de certeza, sino de constante duda y, si me lo permiten, también desde cierto inevitable inconformismo. La cuestión que quisiera plantear no es sencilla. ¿Qué lugar ocupa hoy la música culta en la vida cultural de nuestro tiempo? Basta formularla para advertir que nuestra sociedad encierra paradojas inquietantes, pues mientras otras manifestaciones artísticas, la literatura, la pintura, la arquitectura o incluso el cine de autor, conservan, aun en contextos de crisis o de rechazo, un reconocimiento simbólico relativamente estable. La música culta parece haber perdido buena parte de su legitimidad social, no ya como práctica viva, sino incluso como patrimonio cultural digno de conocimiento básico. Reformularía, por tanto, la cuestión y preguntaría: ¿por qué la música culta, no solo la contemporánea de nueva creación, a menudo hermética, aséptica y críptica, sino también la de tradición clásica y romántica, ha llegado a ocupar hoy un lugar prácticamente marginal en la vida cultural de nuestra sociedad? ¿Por qué la música heredera de la mejor tradición cultural es despreciada y denostada actualmente y muy particularmente en nuestro país, considerándose modernos y vanguardistas, artistas cuyo lenguaje pura y estrictamente musical es a menudo pobre y anacrónico por el mero hecho de gustar a personas sin la menor formación de criterio alguno? Me pregunto a veces si la falta de humildad o de sentido crítico de una sociedad que se niega a menudo a reconocer su propia incultura ha podido dar lugar al reclamo de la baja cultura como cultura soberana, en base al éxito comercial o a la aceptación de las masas, sometiendo muy concretamente el arte musical al mero escrutinio del gusto, todo es cuestión de gustos, y negando de este modo cualquier posibilidad a un criterio objetivo que explicase, por ejemplo, por qué Johann Sebastian Bach fue mejor que cualquier grupo actual de éxito fugaz. Me atrevería a afirmar que nadie pondría en duda la soberanía de un Pérez Galdós o de un Picasso, por más que su pintura resultase rara a ojos del gran público, mientras que Mozart y el grupo musical exitoso de turno, en cambio, sí podrían disputársela por la mera cuestión del gusto o de la supuesta funcionalidad del arte musical, negándole a éste su legitimidad de ser bueno o perfecto, en la forma en que lo entendió Ravel cuando dijo: «Mi objetivo es la perfección técnica. Puedo aspirar a ella incesantemente, puesto que estoy seguro de no alcanzarla jamás. Lo importante es acercarse cada vez más. El arte, sin duda, tiene otros efectos, pero el artista, a mi modo de ver, no debe tener otro objetivo». Resulta igualmente llamativo constatar cómo en determinados entornos intelectuales no es infrecuente que una persona culta confiese sin rubor su desconocimiento de la tradición musical occidental, de Bach, de Beethoven, de Brahms, sin que ello suponga menoscabo alguno de su prestigio cultural. Difícilmente ocurriría lo mismo, por ejemplo, con la literatura o con la pintura. Nadie se vanagloriaría de no conocer la obra de Cervantes o de Velázquez sin asumir al menos una importante carencia formativa. ¿Sería legítimo explicar esta asimetría cultural únicamente por diferencias de gusto individual? La apelación constante al gusto individual suele adquirir una fuerza casi incuestionable. La afirmación de que todo es cuestión de gustos funciona como una fórmula de cierre infalible, como un modo de evitar cualquier debate sobre criterios o sobre el propio valor de la música. No se trata de negar la legitimidad del gusto, inevitable en la relación con el arte, sino de preguntarse si no hemos renunciado demasiado fácilmente a la posibilidad de formarlo y cultivarlo, con respeto y humildad, a través, si no necesariamente del estudio, de la experiencia y del contacto sostenido con la obra. Quizá no debería tratarse aquí de establecer jerarquías morales entre públicos ni de oponer una supuesta élite ilustrada a una masa indiferenciada. Tampoco de negar la legitimidad de la música comercial, cuya presencia forma parte indiscutible del paisaje musical contemporáneo y a cuyo respecto bien podríamos recordar a Kurt Weill cuando dijo: «Nunca he reconocido la diferencia entre música seria y música ligera. Solo hay música buena y música mala». La cuestión es otra, más incómoda
y que podría nacer de la propia premisa de Kurt Weill al diferenciar la música buena de la mala. ¿Por qué hemos llegado a aceptar que el criterio estético en música pueda reducirse casi exclusivamente a la noción de gusto, desligada de cualquier referencia a complejidad, simplicidad, coherencia, densidad, refinamiento, estructura o a un sinfín de criterios aplicables a un arte merecedor de ser entendido y reconocido por sus propios medios y méritos? ¿Por qué la popularidad parece haber sustituido en este ámbito más que en ningún otro a cualquier forma de valoración crítica? Esta reflexión no surge de la nostalgia por ningún pasado idealizado, sino de la constatación de que la música, tanto la de siglos anteriores como buena parte de la producida en la modernidad, ha ido quedando progresivamente confinada a espacios especializados, académicos, institucionales, a veces incluso marginales, alejándose de la experiencia cotidiana de amplios sectores de la sociedad y constituyéndose en un arte que ha sido progresivamente despojado de su estatuto de saber cultural exigente para quedar reducido en muchos casos a objeto de consumo inmediato, de uso funcional o de simple entretenimiento. No se trata de encontrar respuestas cerradas ni de señalar culpables unívocos, sino más bien de observar caminos que hayan podido conducir a este estado de incomunicación. Caminos en los que podrían confluir transformaciones sociales, cambios en los hábitos de escucha, decisiones estéticas tomadas desde el propio mundo musical y una progresiva erosión del sentido crítico en la cultura contemporánea. ¿Qué hicimos mal? Fue la pregunta existencial que nos planteaba Serenus Zeitblom en la novela Dr. Faustus de Thomas Mann y que bien podríamos hacer nuestra para esta breve disquisición. Para comprender esta situación de progresivo distanciamiento entre la música culta y la sociedad contemporánea, quizás convendría detenerse en una transformación más amplia, la del lugar que la música ha ido ocupando en la vida cotidiana a lo largo de la modernidad. No se trata de un fenómeno exclusivamente estético, sino cultural y social. A diferencia de otras artes, la música posee una capacidad singular para integrarse en casi cualquier contexto de la vida diaria, acompañándonos en todo momento y en todo tipo de entornos. Esta presencia constante, que podría interpretarse como signo de vitalidad, encierra, sin embargo, una ambigüedad latente y, a mi modo de ver, un riesgo. La música ha pasado en gran medida de ser un objeto de atención a convertirse en un elemento funcional de nuestra existencia, un fondo sonoro destinado casi a no interferir ni a reclamar escucha. Este desplazamiento tiene consecuencias importantes. La escucha atenta, esa disposición que presupone silencio, concentración y tiempo, se ha vuelto cada vez menos habitual. No porque el oyente contemporáneo sea menos sensible o menos capaz, sino porque el propio marco cultural ha ido desactivando la idea de que escuchar música pueda ser una actividad en sí misma comparable a leer un libro o contemplar una obra plástica. La música se consume, pero rara vez nos interpela. A menudo la escuchamos sin detenernos en ella. Tal vez por ello la música culta resulta hoy especialmente vulnerable a ser tachada de difícil, extraña o directamente inútil. Allí donde la literatura exige abrir un libro y la pintura requiere desplazarse a un museo, la música en su forma más accesible parece no pedir nada a cambio. Siempre parece estar ahí y basta con dejarse envolver por ella. Esta facilidad de contacto, lejos de favorecer necesariamente una relación más profunda con el hecho musical, se ha convertido en una vía hacia la exclusión y la incomunicación. Aquello que no se adapta a la escucha pasiva y desinteresada de nuestros días queda relegado a un ámbito reducido y especializado, cuando no considerado directamente superfluo desde espacios intelectuales o clasista desde ámbitos incultos. Quizá en el contacto fácil, directo y constante con la música se encuentre una de las claves de la situación actual. En la medida en que ha sido integrada de forma masiva en la vida cotidiana como objeto de consumo inmediato, ha perdido parte de su condición de lenguaje simbólico susceptible de ser complejo. Y en esa pérdida, la música, que exige tiempo, atención y en muchos casos un aprendizaje progresivo, ha quedado desplazada hacia los márgenes, no por su falta de valor, sino por resultar incompatible con los modos de relación que nuestra sociedad actual ha establecido con el sonido.
No sería justo atribuir este proceso únicamente a la industria cultural o a los medios de difusión, si bien su papel ha podido ser determinante, pues tampoco convendría ignorar la responsabilidad del propio mundo musical, que a menudo ha reforzado, no sin cierto desdén, esta división tácita entre una música destinada al uso inmediato y otra confinada al espacio académico o institucional. El devenir histórico y social nos ha llevado a una creciente identificación entre música y entretenimiento, entre alta y baja cultura musical, y sobre este suelo cultural, marcado por la polarización de la música y la primacía de la escucha indiferente, se han alzado a veces respuestas estéticas que, lejos de revertir la distancia, han terminado en muchos casos por acentuarla. En este contexto se desarrolló una importante transformación en la historia musical occidental. No se trató únicamente de un cambio de lenguaje o de estilo, sino de una alteración en la relación misma entre la música y la sociedad que la rodea. Durante el siglo XX, los compositores comenzaron a tomar férrea conciencia de estar ocupando una posición problemática respecto al público. La música se concibió a sí misma cada vez más como un arte separado, a veces difícilmente reconciliable con los modos de escucha del momento. Y quizás con ello no fue casual que se consolidara la imagen de la música clásica como un arte accesible solo en la medida en que era un arte del pasado, mientras la creación contemporánea quedaba desligada de la experiencia vital del día a día. De este modo, la idea de que la gran música pertenecía a los muertos fue calando de manera persistente. Ante esta situación, muchas de las respuestas surgidas desde el ámbito compositivo no buscaron un reencuentro con la sociedad, sino más bien una reafirmación de la autonomía del lenguaje musical. Se defendió con orgullo la idea de la música como un sistema autosuficiente, regido por leyes internas, cuya legitimidad no dependía de su comprensión inmediata ni de su aceptación social. En este contexto, la dificultad dejó de ser un obstáculo para convertirse, en ciertos casos, en un valor en sí mismo. El impulso vanguardista que atraviesa buena parte del siglo XX estuvo animado, sin duda, por una voluntad genuina de renovación. Sin embargo, no siempre estuvo exento de ciertos riesgos. Junto al deseo de romper con tradiciones consideradas agotadas, apareció con frecuencia una actitud de desconfianza hacia el público, cuando no un rechazo explícito de cualquier expectativa de comunicación. La incomprensión fue asumida a veces como un signo de autenticidad y el aislamiento como una condición necesaria para la supervivencia del arte serio. Si es arte, no es para todos, y si es para todos, no es arte, escribió Arnold Schoenberg en su defensa de la música como arte puro y necesariamente complejo. Por su parte, Claude Debussy había llegado a idealizar un arte musical preservado por su propia complejidad cuando escribió: «La música debería haber sido una ciencia hermética custodiada por textos de interpretación difícil y abstrusa, para desanimar a ese rebaño de gente que se sirve de ella con la misma naturalidad con la que se usa un pañuelo de bolsillo. Propongo seriamente la fundación de una sociedad de esoterismo musical». Sirva igualmente la anécdota, cómica y entrañable por la paradoja que entraña, de un Alban Berg triste y consternado, inseguro en su capacidad de ser vanguardista, tras el éxito de su ópera Wozzeck en su estreno en Berlín en 1925, lugar y momento en los que el arte ligero solía obtener un mayor reconocimiento de la gente. La relación con el público parecía volverse así ambivalente, deseada y temida al mismo tiempo. Pero inevitablemente surge la pregunta: ¿puede un arte sostenerse indefinidamente sobre la renuncia explícita a ser comprendido sin poner en riesgo su propia continuidad? El proceso no avanzó de manera homogénea ni sin tensiones internas. Muchos compositores expresaron dudas profundas sobre el sentido de su propio trabajo y sobre la posibilidad misma de crear algo verdaderamente nuevo en un panorama saturado de estilos y técnicas, en una despiadada carrera por la modernidad. Me siento como un fantasma que deambula por un mundo extraño. No puedo abandonar el viejo método de escritura ni puedo adoptar el nuevo, expresó Rajmáninov frente a un mundo hostil que parecía banalizar la emoción. El nuevo tipo de música parece crear no desde el corazón, sino desde la cabeza. Sus compositores piensan en lugar de sentir, añadió Rajmáninov.
Se consolidaba así una fractura cada vez más visible entre dos repertorios que apenas se comunicaban entre sí. Por un lado, un repertorio intelectualizado, sostenido por instituciones, festivales especializados y circuitos académicos. Por otro, un repertorio popular destinado a una mayor aceptación, estrechamente vinculado al entretenimiento y a la industria cultural. Esta división no solo separó públicos, sino también criterios, expectativas y modos de escucha. Las propias estructuras institucionales contribuyeron a fijar esta separación. La programación reiterada de un número reducido de obras consagradas y veneradas, así como la dificultad para integrar la creación contemporánea en la vida cultural y la dependencia creciente de criterios de rentabilidad, terminaron por situar a la música culta en una posición paradójica, protegida, pero a la vez aislada, preservada, pero cada vez menos vinculada a la experiencia del presente. No faltaron, desde luego, intentos de superar esta situación. Algunos compositores buscaron deliberadamente franquear la barrera entre la música culta y la sociedad moderna, cuestionando la distinción rígida entre música seria y música ligera. Otros defendieron con firmeza la necesidad de mantener una distancia respecto a los mecanismos del mercado, convencidos de que cualquier aproximación al gusto mayoritario suponía una pérdida de profundidad artística. Estas posiciones contrapuestas revelarían hasta qué punto la relación entre música y sociedad se había convertido en un problema central de difícil resolución. El resultado fue una progresiva normalización de la incomunicación. La distancia entre la música culta y la sociedad dejó de percibirse como una anomalía provisional para convertirse en muchos casos en una condición asumida. La música continuó produciéndose, analizándose y enseñándose, pero cada vez más al margen de la vida cultural compartida, como si su destino natural fuera el de un saber reservado a especialistas. Llegados a este punto, quizá convenga desplazar la mirada desde la historia y las estructuras hacia la figura crucial del oyente. Vivimos en una cultura que apela constantemente al gusto individual como criterio último de valoración estética. Esta apelación, obviamente respetuosa con la libertad personal, funciona a menudo como un cierre anticipado de cualquier reflexión crítica. Cuando todo se reduce al gusto, la conversación se interrumpe antes de empezar. No se discute, no se contrasta, ni tampoco se aprende. Simplemente se afirma una preferencia. Esta reducción implica una renuncia tácita a pensar la experiencia musical más allá de la reacción inmediata. Aceptar el gusto como único juez supone, además, equiparar realidades profundamente distintas. Bajo ese prisma, una obra musical es valiosa en la medida en que agrada, conmueve o resulta funcional para un determinado contexto. Sin embargo, rara vez aplicamos este criterio con la misma ligereza a otras artes. Nadie sostendría seriamente que la importancia de una novela o de una pintura depende exclusivamente del placer inmediato que proporciona. ¿Por qué entonces la música parece condenada a justificarse únicamente en esos términos? Esta tensión entre valor artístico y aceptación social no es nueva. Las reflexiones más puristas de artistas como Debussy o Schoenberg respecto a la búsqueda de genuinidad en la creación musical reflejan el conflicto entre la exigencia interna del lenguaje y la expectativa de comprensión inmediata por parte del público. Y tal vez una de las razones de este conflicto resida también, más allá del posible tono duro y altivo de algunos compositores, en la transformación de los hábitos de escucha. Escuchar música exige un tipo de atención que hoy se ha vuelto infrecuente. Atención prolongada, disposición a la concentración, aceptación de la dificultad y, de nuevo, una cierta dosis de humildad. Frente a ello, la cultura contemporánea privilegia la inmediatez y la fragmentación, y en este contexto podría parecer que la música que no se deja consumir con facilidad es percibida como un obstáculo o una incomodidad innecesaria. Resultan de interés las aportaciones procedentes de la observación clínica y científica. El neurólogo y ensayista Oliver Sacks, en su libro Musicophilia, reflexionó con particular lucidez sobre la transformación de nuestra relación con la música en la modernidad. Lejos de cualquier juicio moral, Sacks se limita a describir un hecho que resulta difícil de negar. La música puede trivializarse, reducirse a ruido de fondo, puede convertirse en una mercancía, en un mero estímulo, en lugar de ser un foco de atención. La observación es tan sencilla como inquietante.
Si la música deja de ser un acontecimiento que reclama tiempo y concentración y pasa a funcionar como acompañamiento continuo de otras actividades, ¿qué tipo de escucha queda entonces disponible para ella? Oliver Sacks insiste en que escuchar música no es un acto pasivo, sino una forma de implicación activa del sujeto en el tiempo. En sus palabras, escuchar música exige la capacidad de sostener la atención a lo largo del tiempo, lo que apunta a un proceso activo y no pasivo. Esta exigencia temporal tan elemental parece entrar en conflicto con una cultura marcada por la aceleración y la dispersión constante de la atención. Desde esta perspectiva, el problema de la incomunicación musical no residiría tanto, o al menos no siempre, en la complejidad de las obras, como en la falta de condiciones mínimas de escucha que dichas obras requieren. No porque el oyente contemporáneo sea incapaz de comprenderlas, sino porque el tiempo interior necesario para habitarlas se ve cada vez más erosionado. La música, que es experiencia temporal por excelencia, se encuentra así con un oyente que vive en un tiempo permanentemente interrumpido. Sin embargo, la historia reciente o no tan lejana ofrece ejemplos que invitan a considerar esta cuestión. Obras que hoy muchos considerarían arduas o poco accesibles fueron, en determinados contextos, capaces de interpelar de manera profunda a oyentes no especializados, incluso en circunstancias extremas. La Sinfonía Leningrado de Dmitri Shostakovich, escuchada en una ciudad asediada, o el Cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen, compuesto y estrenado en un campo de prisioneros, plantean una pregunta incómoda y, si me permiten, fascinante. ¿Qué tipo de relación con la música hacía posible que estas obras encontraran su sentido receptivo en situaciones límite? Esta reflexión invita además a considerar una paradoja histórica que podría resultar tan incómoda como reveladora. No deja de sorprender que en algunos de los contextos políticos más represivos del siglo XX la música culta mantuviera una presencia simbólica y social de primer orden. Figuras como Adolf Hitler o Joseph Stalin, por citar dos ejemplos extremos, mostraron una relación directa y en ocasiones obsesiva con la música clásica. Hitler veneraba el repertorio germánico y consideraba a determinados compositores parte esencial de la identidad cultural que pretendía imponer. Stalin, por su parte, asistía regularmente al teatro Bolshoi, opinaba sobre las obras y no dudaba en censurarlas o promoverlas. No se trata, desde luego, de extraer de estos hechos la más mínima legitimación moral, pero sí de señalar una paradoja difícil de ignorar. Músicas que hoy muchos calificarían de difíciles, raras o incomprensibles, formaban parte del horizonte cultural compartido incluso en sociedades profundamente violentas y autoritarias. Obras que exigían atención, concentración y una cierta educación de la escucha eran entonces reconocidas como portadoras de valor simbólico. Tal vez esta paradoja no diga tanto sobre aquellos regímenes como sobre nuestra propia relación actual con el arte. Resulta inquietante constatar que en sociedades formalmente libres la música que exige tiempo y escucha atenta haya perdido buena parte de su lugar, no por imposición ideológica, sino por puro desuso. No porque esté prohibida, sino porque parece incompatible con los ritmos, las expectativas y las formas actuales de atención. Esta reflexión no pretende idealizar el pasado ni presuponer una sensibilidad perdida para siempre. Parte más bien del reconocimiento de que la escucha es también una práctica cultural que se aprende y se cultiva. Aquellos oyentes no eran necesariamente más informados que los actuales, pero quizás estaban más dispuestos a aceptar que el arte no siempre coincide con la comodidad, ni responde de inmediato a expectativas previas. Desde esta perspectiva, la marginalidad actual de la música culta no sería solo el resultado de decisiones estéticas o institucionales, sino también de una transformación en la disposición de nuestra sociedad para recibir la música. Una cultura que no concede tiempo ni valor a la escucha consciente difícilmente puede integrar un arte que se construye precisamente sobre esas condiciones, quedando la música así de nuevo relegada a espacios especializados por la incompatibilidad que el esfuerzo de su recepción requiere. Así como plantear estas cuestiones no implica reclamar un regreso a modelos excluyentes, tampoco significa defender una suerte de jerarquía cultural rígida.
Supone más bien preguntarse si no hemos empobrecido nuestra relación con la música al renunciar a cualquier forma de exigencia, porque exigir en el ámbito del arte no significa imponer, sino reconocer que ciertas experiencias requieren tiempo, disposición y una escucha que no se agota en lo inmediato. Quizá la pregunta que subyace a todo este recorrido sea, en última instancia, sencilla y difícil a la vez. ¿Qué esperamos hoy de la música? ¿Que nos acompañe sin perturbar o que nos confronte con algo que no sabíamos que estaba ahí? La respuesta a esa pregunta no determina solo el lugar de la música culta en nuestra sociedad, sino también el tipo de compromiso que estamos dispuestos a asumir. A lo largo de este discurso he intentado apoyarme más que en certezas, en las dudas que me suscita el hecho musical al que dedico mi tiempo y que atraviesa la práctica totalidad de las facetas de mi existencia, buscando hallar comprensión en las preguntas que muchos artistas y pensadores han formulado antes que nosotros respecto a la relación entre el arte y el público, en una suerte de legado de incertidumbres que sigue interpelándonos. Desde mi posición como músico, estas cuestiones no se plantean en abstracto, se manifiestan cada vez que me siento ante el instrumento y me pregunto qué significa hoy hacer sonar una música nacida en otro tiempo, intentando tender un puente entre una obra compleja y un oyente contemporáneo, y comprobando cada vez la fragilidad de ese vínculo y al mismo tiempo su persistente necesidad. Mi reflexión sobre el hecho musical actual, por ello, no nace del deseo de explicar o esclarecer nada a nadie, sino de la propia experiencia cotidiana de habitar esa tensión. Tal vez el problema de la incomunicación no resida únicamente en la música, ni en el público, ni en las instituciones, sino en la dificultad para aceptar que el arte, cuando es verdaderamente arte, no se ofrece nunca del todo resuelto. Escuchar, interpretar y comprender son procesos abiertos, inseguros, que requieren tiempo y una cierta disposición a no entenderlo todo de inmediato. En ese sentido, las dudas que hoy nos acompañan no serían necesariamente un síntoma de fracaso, sino más bien la condición misma de una relación viva con la música. Quizá por ello no se trate tanto de responder como de aprender a vivir en la pregunta misma. Como escribió Rainer Maria Rilke en Cartas a un joven poeta, querría rogarle lo mejor que sepa, querido Señor, que tenga paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón y que intente amar las preguntas mismas como habitaciones cerradas o libros escritos en un idioma muy extraño. No busque ahora las respuestas, no le pueden ser dadas porque no podría vivirlas. Y se trata de vivirlo todo. Viva ahora las preguntas, quizá luego gradualmente, sin darse cuenta, llegará algún día lejano a vivir dentro de la respuesta. Para concluir este acto, y antes de dar paso a la música, quisiera presentar brevemente el repertorio que interpretaré a continuación, abriendo con 3 danzas de Manuel de Falla, transcritas para piano solo, Danza de los Vecinos, Danza del Molinero y Danza Ritual del Fuego, en un año 2026 en el que se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento, y continuando con el concierto para piano en la mayor de Johann Sebastian Bach, que interpretaré junto a un cuarteto de cuerdas integrado para esta ocasión por amigos y compañeros de mi vida artística. Para cerrar estas palabras, reitero mi más sincero agradecimiento a la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla por el honor que me concede al acogerme entre sus miembros. Lo recibo con respeto, con orgullo y con un inmenso sentimiento de responsabilidad compartida. Poder vincular mi trayectoria a una institución que representa la memoria de las artes es para mí un motivo de especial gratitud. Muchas gracias. Su brillante discurso sobre la música culta frente al mundo moderno, con toda la complejidad que ello contiene. Y a continuación le vamos a pedir que tenga la amabilidad de acercarse al estrado. En nombre de Su Majestad el Rey, don Felipe VI, por mandato constitucional, alto patrono de todas las reales academias y academias de España, le impongo a nuestro nuevo compañero la medalla corporativa de esta Real Corporación.
Y como prueba de ello, le hago también entrega del título académico que proclama su pertenencia a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Excelentísimo e ilustrísimo señor don Juan Miguel González Gómez, presidente de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Excelentísima presidenta de honor, doña Isabel de León, marquesa de Emérito. Excelentísimas autoridades, ilustrísimos compañeros de corporación, señoras y señores. Quisiera en primer lugar agradecer el haber sido designado por esta corporación para transmitir unas palabras de contestación al discurso de ingreso en esta Real Academia de Bellas Artes del ilustrísimo señor don Óscar Martín, un gran músico para la sección de música, prestigioso pianista y, como no, al servicio de esta real institución cuando le sea requerido. En la actualidad es catedrático de piano por oposición del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Procedo en nombre de los compañeros firmantes de la propuesta, los ilustrísimos don Pedro Sánchez Núñez y don Juan García Rodríguez. Óscar Martín fue felizmente elegido en la votación por el Pleno para académico numerario. Comienzo con esta breve reseña a su currículum. Nace en Sevilla. Comienza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música con los profesores José Antonio Coso y Ana Guijarro, perfeccionando posteriormente en centros internacionales como Musikhochschule Freiburg, Alemania, Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, Conservatorium van Amsterdam, bajo la dirección de los profesores Tibor Sachs, Vitali Persson, Dmitry Baskirov, Galina Egiazarova y Jan Wingne. Recibe consejo a su vez de músicos renombrados del panorama internacional, como Frederick Gebert, Hans Graf, Almudena Cano, Elsa Kolodin, Philippe Entremont o Daniel Barenboim, entre otros. Ganador del Premio Manuel de Falla de Granada y del primer Premio de Música de Cámara de Juventudes Musicales de España. Óscar Martín ha actuado en los más relevantes escenarios de España: Auditorio Nacional de Música de Madrid, Auditorio Manuel de Falla de Granada, Teatro Maestranza de Sevilla, etc., así como conciertos en Francia, Italia, Portugal, Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Bélgica, Polonia, China, Turquía, República Checa, Japón, Venezuela o Estados Unidos. En escenarios internacionales como Mozarteum de Salzburgo, Spielhaus Winterthur, Institute of Music de Cleveland, Concerthalle de Hamburgo, Teatro Teresa Carreño de Caracas, Palais de Beaux-Arts de Bruselas o la Gran Sala de Conciertos de la Universidad Chopin de Varsovia, donde interpretó la suite Iberia integral de Isaac Albéniz. Galardonado con la medalla Isaac Albéniz 2017 en el Festival Internacional de Música de Camprodon, Girona, ha actuado como solista junto a orquestas como la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Ciudad de Málaga, Zaire Ensemble, interpretando el concierto para piano de Ligeti, Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar, Orquesta Joven de Andalucía, Oviedo Filarmonía, etc., junto a directores como Peter Gülke, Pedro Halfter, Manuel Hernández Silva, José Vicente, Santiago Serrate, Georgi Rat, Juan Rodríguez Romero, Rubén Jimeno, Juan García, Pablo Mielgo, James Ross, Juan Luis Pérez o Günther Neuhold, con quien junto a la Orquesta Oviedo Filarmonía interpretó el concierto para piano número 2 de Bela Bartók en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, cosechando un notable éxito de público y crítica.
Reseñable es también su actividad camerística, destacando sus grabaciones de Arnold Schoenberg y José María Sánchez Verdún junto a Zaire Ensemble, editada para los sellos discográficos Naxos y Versos respectivamente, así como su registro para el Centro de Documentación Musical de Andalucía del CD Manuel Castillo, con obras para violonchelo y piano, tríos 1 y 2. Cabe destacar, a su vez, el lanzamiento al mercado de su grabación de la suite Iberia de Albéniz para el sello discográfico Lindoro. En cuanto a su labor pedagógica, ha sido invitado a impartir clases en instituciones como la Joven Orquesta de Andalucía, Escuela Superior de Música Reina Sofía, Madrid, Encuentro de Música y Academia de Santander, Forum Musicae, Madrid, Academia Galamia, Málaga, o Académie de Grand Paris, Francia. Es codirector de las jornadas pedagógicas Rota Piano Week en Rota, Cádiz. Mis relaciones personales. Es para mí de una enorme satisfacción haberlo tenido como alumno en mi clase de repentización instrumental y acompañamiento como el más brillante de su promoción. En el Festival Internacional de Música a orillas del Guadalquivir, que durante 35 años dirigí en Sanlúcar de Barrameda, actuó como solista en un recital de piano solo, en 1976. Según la crítica sevillana, un pianista joven con un estilo fresco, espontáneo, extrovertido y altamente comunicativo. Al año siguiente, en el mismo festival, tuve el honor y el gran placer de interpretar junto con la Orquesta Internacional del Festival, bajo mi dirección, el concierto para piano y orquesta de Juan Rodríguez Romero, el cual también formó parte del programa de mi jubilación a los 70 años en el Teatro de Ingenieros de Sevilla, acto del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, promovido por su director, don Israel Sánchez, a quien desde aquí expreso mi agradecimiento. Óscar Martín, piano, servidor como director con la OSC, la Orquesta Conjunta Universidad Conservatorio, cuyo director titular es nuestro compañero, el ilustrísimo don Juan García Rodríguez. Señalo algunas críticas de prensa de su trayectoria profesional. Moreno Calderón, del Diario de Córdoba, dice: es un pianista de altos vuelos, con temple más que sobrado para las grandes ocasiones y con el talento necesario para salir triunfante del envite. Y en otra ocasión decía: es verdad, Óscar Martín es un pianista diferente, todo lo contrario de esos intérpretes que transita por cánones más o menos estandarizados. Su interpretación está llena de matices que trascienden la literalidad de la partitura, pero que la enriquece sobremanera. Pablo Bayón, del Diario de Sevilla, dice: el arranque con los nocturnos Opus 9 resultó excepcional por la sensibilidad en el manejo del rubato, la delicadeza del fraseo, la claridad de la pulsación y la articulación. Fue un Chopin íntimo, elegante, encantador y ensoñador, pero no amanerado ni blando. Y en otra ocasión, Óscar Martín dictó luego lección de pianista grande con una versión bien equilibrada entre el lirismo y virtuosismo de una de esas obras verdaderamente imponentes del repertorio. Nuestro compañero Andrés Moreno Mengíbar, en el Diario de Sevilla, decía: con estos medios técnicos y expresivos, Martín dotó de intensidad y profundidad a músicas que en otras manos sonarían más intrascendentes. Y también en otra ocasión, quien sí triunfó fue Óscar Martín, dominador absoluto de la musculosa y compleja parte solista del concierto de Albéniz, pero aún mejor, más artista, en una maravillosa Mallorca llena de delicadeza y sutileza en el fraseo. Para terminar, Juan Roldán, en el Correo de Andalucía: Martín se sumergió en un Gaspar de la Nuit mágico y fantasioso, Ondine,
pausado pero trágico, La Horca, y absolutamente endiablado en Escarbó, haciendo gala de una excelente precisión y de un nivel técnico inmejorable, pura exhibición emocional de una música irrepetible. Podríamos seguir enumerando más opiniones de prensa, creo que ya es suficiente. Óscar Martín, en su interesante discurso, ha querido expresar una realidad en la sociedad de nuestro tiempo. Recuerdo el título: La música culta frente al mundo moderno, el camino hacia la incomunicación. Lo ha planteado en 5 partes. Primero, planteamiento del problema, una anomalía cultural. Segundo, la transformación del estatuto de la música en la vida moderna. Tercero, la retirada de la música culta. Cuarto, el oyente, el criterio y la posibilidad de la escucha. Para terminar, quinto, una coda, una palabra personal y agradecida. Querido Óscar, compañero, admirado y amigo, has demostrado tu grandeza y humildad, la entrega a tus alumnos, tu espíritu de servicio y ayuda a cuantos la necesitan. Esta Real Academia se siente muy honrada en este gran día. Bienvenido eres. Has sabido en tu vida demostrar el símbolo que coincide con la trayectoria mía personal: música, amistad, trabajo y agradecimiento. La música seguirá siendo siempre, a pesar de todo, un lenguaje universal de comunicación. He dicho.
Bueno, pues tras este broche final brillantísimo, ponemos punto final al acto de recesión de nuestro académico don Óscar Martín Castro de la sesión de música. Se sumará ya a todos los académicos de esta sesión que han sido algunos grandes figuras de la música y de la composición. Esperamos de usted que tenga un futuro exitoso y que realmente lo podamos disfrutar. A todos los presentes, muchas gracias por su asistencia y especialmente al vicepresidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía, que hoy ha tenido a bien acompañarnos. Sin otro punto que tratar, se levanta la sesión.